Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Esta tarde vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque a eso hemos venido a este lugar, a esperar que Dios hable a nuestra vida. Vámonos al libro de Números, capítulo 14. Y vamos a meditar esta tarde. Capítulo 14 del libro de Números, y vamos a leer unos 4 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Vamos a leer del 1 al 4. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. 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 Bien, ¿lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pido, Señor, que bendiga la vida de los que estamos presentes, los que escuchan a través de este sonido, aún nuestros vecinos, y aquellos, Señor, que están a través de las redes sociales. Que sea usted hablando a su vida, a su mente, a su corazón, Señor, que esos oídos estén receptivos a su palabra. Ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, vamos a hablar de cómo el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, venía camino hacia la tierra prometida. Esa tierra que Dios les había dado en promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero el pueblo, cuando salió de Egipto, se sintió libre. Y libre, que esa libertad la tomó como libertinaje, haciendo lo que ellos querían hacer, incluso apartándose de Dios, protestando o reclamándole a Dios que por qué no los había traído a morir en esos desiertos. A tal caso de que llegaron a decirte que ellos querían mejor volver a Egipto. Se sentían mejor allá. Y hasta habla ahí en el versículo 4 que querían designar a alguien encargado, a un capitán, que los guiara de regreso a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían acostumbrado al pecado. Cuando usted y yo anhelamos volver atrás o volver al pecado, que eso es lo que simboliza Egipto, estamos diciendo que es mejor que Dios. Estamos minimizando a Dios. Estamos minimizando la palabra y el poder de Dios. Por eso es que Dios tomó represalias contra ellos. Igualmente en nuestra vida Dios va a tomar represalias al ver de que su pueblo se aparta o se regresa a los antiguos tiempos. Entonces, como nosotros no queremos volver atrás, sino seguir adelante, porque la palabra nos dice en Hebreos 10:39 que no somos de los que retroceden, sino de los que seguimos adelante para salvación. Pero este pueblo sí quería volver atrás, estaba deseoso. Y ese es el cuidado de no querer volver atrás. Porque esa es la hazaña y la mentira del enemigo, de hacerle creer que usted estaba mejor cuando estaba en el mundo, cuando hacía las cosas que los demás hacían, cuando hacía lo que donde va Vicente va toda la gente. Entonces Dios mandó castigo para ellos. La ira de Dios se encendió.
y quería Dios destruir a todo el pueblo. Pero si no fue por el clamor de Moisés, que habló con Dios y intercedió por ellos porque era su mediador, Dios perdonó. Dios tuvo misericordia. Dios tiene misericordia, mi amado hermano, de usted y de mí. Y por eso, a pesar de que nosotros nos apartamos muchas veces o nos desviamos, Él nos tiende su mano de misericordia. Y nos ayuda y nos rescata y nos protege de los males que vienen en estos tiempos. Porque en estos tiempos hay más mal que bien. Todo está cambiando debido a que el plan de Dios es de que su venida cada vez está más cerca. Por eso las cosas se van dando conforme a lo que está escrito. Un montón de veces se oye en las noticias de que ya hay gente allá en la OEA o en la ONU tratando de hacer o de buscar un líder mundial. El que la Biblia habla. Un gobierno que les ayude a que traiga la paz en el mundo entero, porque el mundo o los países independientes no pueden controlar las situaciones de estos tiempos. Incluso esta pandemia han pasado más de 2 años. Y nadie ha dicho, yo tengo la solución. Ya no van a venir esas enfermedades o esas nuevas cepas. Siempre siguen saliendo, cada vez más. Por eso es que estos países unidos ya se están organizando para buscar ese nuevo líder mundial, para formar el nuevo orden mundial, el del anticristo, que gobierne todos los 3 poderes a nivel mundial, político, religioso y militar. Es que es la esperanza que el mundo tiene de que alguien va a venir, como está escrito, alguien engañando y diciendo, yo les traigo paz. Pero la paz está en nuestro Señor y Salvador, no en nadie más. Así es que este pueblo quería volver a Egipto porque decía que allá comía mejor, que lo que Dios daba les aburría. Les dio pan, les dio carne, pero ellos siempre reclamaron. Y es que el hombre nunca está a gusto como él lo tiene, como Dios lo tiene. Siempre quiere más o dice, esto no me gusta y quiero otra cosa. Así estaba el pueblo de Israel. Muchas veces así estamos nosotros. No nos gusta cómo las cosas que tenemos nos aburren, nos estresan. Pero Dios tiene el plan y las cosas pasan porque Él las permite. Nada va a pasar si Él no lo permite. Así que usted y yo tengamos cuidado de no volver atrás. Por eso iniciemos ahí en el versículo 1 del capítulo 14, donde tiene el título ahí, dice, los israelitas se rebelan contra Jehová. Muchas veces se rebelaron. Y Dios siempre los calmaba. La ira de Dios era opacada por la oración de Moisés. La ira de Dios ahora en nuestras vidas será aplacada por la intercesión de Jesús delante de Él. Porque tiene aún misericordia de aquellos que no le han conocido. Entonces dice el versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Dice que esto se dio debido a que si ustedes leen ahí atrás, dice que Moisés envió espías a la tierra prometida para ver si era cierto de que esa tierra fluía leche y miel, la promesa que Dios había dado. Y efectivamente esa tierra sí era. Pero dice que mandó a 2 espías, 12, uno por cada tribu. Pero la mayoría dio un informe negativo. Muchas veces domina más lo negativo en nuestras vidas que lo positivo. ¿Por qué? Porque 10 hombres de estos tuvieron miedo y fueron engañados por el temor, por Satanás, porque puso en sus mentes ese temor. Y por eso dice ahí de que 10 dijeron, allí da miedo pasar. ¿Por qué? Porque hay gigantes. Y esos gigantes nos van a destruir, nos van a matar. Pero allí estaban 2 hombres de Dios.
Josué y Caleb, dice ahí en el versículo 30. Leámoslo ahí, versículo 30 del capítulo 13. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo cuando ellos estaban diciendo de que no podían pasar porque eran hombres grandes y los podían destruir. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces Josué y Caleb tenían el poder de Dios, porque ellos no temían al enemigo, porque ellos sabían que el que estaba con ellos era más poderoso que esos gigantes. Pero aquellos que no tenían el poder y la gracia de Dios, ellos dijeron, nos van a destruir. Si pasamos ahí, nos van a matar, y por eso estaban quejando, que para eso los habían llevado, para destruirlos en ese desierto. Pero estos hombres, queriendo opacar esa parte negativa, dijeron, no, mejor subamos porque Dios está con nosotros y Dios nos va a dar la victoria. Por eso dice ahí, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ellos miraban físicamente, ellos miraban hasta donde la vista les daba. Pero los hombres de Dios aprenden de Dios, y aprenden no materialmente, no hasta donde la vista o lo material se ve, sino más allá. Más allá es por la fe. Usted mira más allá por la fe. Porque los que no tienen fe dijeron, no, nos van a destruir. Estos hombres son grandes, son poderosos, son más fuertes. Y nosotros nos vemos como langostas. Sigamos avanzando para llegar a eso. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahí está, ¿verdad? Primero dijeron que esos hombres eran más fuertes que ellos, ahora dice, esos hombres son grandes de estatura, no vamos a poder contra ellos. Veamos el 33 y dice, también vimos allí, dice, gigantes, hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes, raza grande, o sea, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, dice, a nuestro parecer, como langosta. Y así les parecíamos a ellos. Entonces, según ellos eran gigantes y grandes. Y ellos eran como langostas, tan pequeños que podían ser destripados, decían. Muchas veces así nos sentimos en frente de los problemas. Cuando el enemigo nos quiere atacar, muchas veces nos falta la fe y nos sentimos de que ya fuimos destruidos. Así se sentía este pueblo. Decían, estos hombres son grandes, son gigantes, nos van a destruir porque nos ven como langostas. Y así les parecíamos. Ellos imaginaban que los gigantes a ellos así los miraban como nada. ¿Por qué? Porque dudaban del poder de Dios. Porque no tenían esa fe que los otros dos hombres tenían. Pero estos dos hombres trataban de animar más al pueblo para que no se detuviera. Porque usted y yo, como hijos de Dios, así debemos de animar a los demás, como aquellos que no conocen a Dios. A que hay un Dios poderoso, un Dios fuerte y grande, más grande que estos gigantes. ¿Cuántos saben que el poder de Dios es más grande que cualquier gigante? ¿Cuántos saben de que David no era un gigante y destruyó a un gigante? Lo derribó con el poder de Dios. Pero estos hombres se sentían como langostas. ¿Y cómo iban a vencer? Si usted y yo vamos a la batalla y vamos pensando de que ya nos derrotaron, vamos a salir derrotados. Pero si le creemos a Dios de que el que va con nosotros es más fuerte, es más poderoso, más grande, vamos a vencer. Vamos a destruir al enemigo por más grande que se vea físicamente, por más fuerte. El enemigo no es nada si Dios está con aquel que va a luchar esa batalla. Porque Dios es lo que quiere. Que usted y yo luchemos y venzamos esa batalla, porque no la vamos a luchar nosotros. Es el poder de Dios luchando a favor de nosotros.
Entonces estamos en el versículo 1, vamos al versículo 2 del 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos preferían morir en Egipto. Preferían morir en el desierto que seguir viviendo y pasar por esa guerra, por esos temores. Entonces, cuando dudamos del poder de Dios, no le tememos a Dios, sino le tememos al enemigo. Pero Proverbios nos dice de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, hay que ser temerosos de aquel que sí nos puede destruir. Y eso es lo que dice Jesús allá en Mateo. No tengamos miedo a los que destruyen el cuerpo, sino a los que pueden destruir el alma en el infierno. Así es que estos hombres tenían miedo de esta gente. Como muchas veces usted y yo le tememos a los problemas, a las situaciones que muchas veces en nuestra vida no podemos resolver, porque no está a nuestro alcance. Y porque nosotros no está a nuestro alcance esa solución a ese problema, debemos de buscar y confiar a Dios, que esa situación Él la va a resolver. Entonces, dice que ellos deseaban morir, que la vida para ellos no era nada, y que se les olvidaba de que aquel que dio la vida la dio por pura misericordia. Y por eso mucho de ese pueblo no pasó a la tierra prometida. Dice que todos los mayores de 20 años no pasaron, a excepción de Josué y Caleb, que fueron en los que Dios puso ese corazón y ese espíritu de poder. Así que ellos sí entraron. Así que el versículo 3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahí estaban renegando y queriendo volver atrás, haciendo sentir a Dios como nada. Cuando usted desprecia el poder de Dios o la bendición de Dios, está minimizando. Está diciendo: Dios no puede. Y entonces, ¿por qué está escrito que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Si Él lo escribió es porque es real. Porque usted y yo, si confiamos en Dios, Él nos fortalece. Él nos da esa fuerza. Pero si no confiamos, claro, nos va a dominar el enemigo. Porque de eso se encarga el enemigo. De hacerle creer de que ya no puede más, que mejor se rinda, que deje de buscar a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Porque después se va a reír. Cuando vea, ya vieron que lo convencí. Donde estaba la gran fe y la gran alabanza y la gran predicación que daba, y a la hora de las horas se acabó. Era mentira, estaba por encima. Versículo 4 dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ahí está donde ellos se rebelaron ya contra Dios y querían poner su nuevo jefe. Ya no les interesaba el poder de Dios. Ya se apartaron del poder de Dios y de su mediador, que era Moisés. Ya no querían que él fuera su líder, porque él los iba a destruir, decía. Sin embargo, sabemos que es lo contrario, que Moisés oraba a Dios por ellos, a pesar de la rebeldía, y Dios derramaba la misericordia. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón, dice, se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud. ¿Por qué, hermanos, por qué creemos de que estos hombres se postraron delante de Dios? Moisés y Aarón, dice, se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué se postraron? ¿Alguien que me diga ahí? Pero como el pueblo estaba revelando contra Dios y él podía obrar, no podía aniquilar a todos en un momento. Entonces, ellos, como para pedir misericordia, se postraron. Exacto, para mover a misericordia la mano de Dios. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Dice que ese es ser un buen líder. Que a pesar de que el pueblo se esté rebelando, yo sigo orando por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque quiero que Dios lo bendiga, que tenga misericordia. Eso es lo que ellos hicieron. Doblar rodillas, dice Dios. Se postraron.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud o delante de la congregación de los hijos de Israel. Allí se postraron al ver que minimizaron a Dios, que no creyeron en Él, que creían más en el enemigo. Pero como Moisés y Aarón creían más en Dios, se postraron. Y me imagino, no es que esté aquí, de que ellos clamaban y le decían: Señor, perdona a este pueblo, porque ellos le fallan. Y es que todos le fallamos. Por eso es que hay que clamar a misericordia. Versículo 6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, dice, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando rompían sus vestidos, era señal de dolor. Pero el dolor por lo malo que se estaba haciendo delante de Dios. Ellos sintieron ese dolor. ¿Por qué? Porque ellos seguían queriendo convencer al pueblo de que era mejor allá, que esa tierra no servía, estaban diciendo. Entonces por eso dice ahí que ellos rompieron sus vestiduras, dice ahí. De los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Versículo 7. Y hablaron, dice, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y estaba diciendo: ¿cómo es que este montón de gente está creyéndole esto, que esa tierra no sirve, que allí no se puede hacer nada? Y Dios había prometido una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos estaban confirmando y diciendo: esa tierra verdaderamente es buena, es de gran manera. ¿Por qué? Porque habían llevado una muestra, que eran los frutos. Habían llevado un racimo de uvas y no lo podían dominar, que entre dos lo llevaban. Así que por eso es que ellos confirmaron y dijeron: esa tierra es buena. Ustedes por el miedo les quisieron decir, no quieren pasar, por cobardes, no quieren luchar. Y es que para pelear las batallas hay que luchar, no hay que rendirse, pero sobre todo con el poder de Dios. Claro, solo, si yo voy yo solo y me creo grande, nunca voy a vencer una batalla. Siempre voy a salir derrotado, como muchos de los reyes en aquel tiempo. Salieron derrotados porque casi nunca consultaban a Dios. Pero aquí sabían estos hombres de Dios que tenían su respaldo y que nadie los iba a vencer si Él estaba con ellos. Versículo 8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, dice, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ahí está diciendo, ¿qué está diciendo? Que si hay gracia delante de ellos, que si Dios se agradare, que si Dios tiene gracia delante de ellos, Él les va a dar esa tierra. Por eso es que ellos estaban confirmando que esa tierra era buena en gran manera y que si Dios hallaba gracia en ellos, se las iba a dar. Por eso dice allí: y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces, hermanos, si usted confía en Dios, usted va a derramar esa gracia de parte de Dios para nuestra vida. Pero hay que clamarle a misericordia. ¿Y cómo voy a mostrar yo mi agradecimiento a Dios? Por su misericordia, tratando de agradarle, tratando de hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? No haciendo cosas que no le agradan. Por eso que aquí habla: si Jehová se agradare de nosotros, si lo que estamos haciendo le agrada, Él nos va a llevar a esa tierra. Entonces, para llegar hasta la meta final, hasta que Cristo venga, yo tengo que estar haciendo lo que a Dios le agrada. Y usted también, no solo yo, ¿verdad? Tengo que mostrarme delante de Dios para clamarle por esa misericordia a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas, porque Él es lo que quiere. Que el hombre no se aparte, que esté seguro en lo que ha creído, que esté seguro del poder que Él tiene, de sus grandezas y las maravillas que hizo, a pesar de que las hizo en frente de este pueblo. El pueblo no le importó, se apartaron, querían volver. No hay que volver atrás, hermano.
Jeremías dice, cuán malo es volver atrás y dejar a Jehová. Y esto es lo que este pueblo estaba haciendo. Y es que no es solo este pueblo, sino en tiempos actuales muchos hermanos cristianos vuelven atrás. Con esto de la pandemia muchos se quedaron. Muchos volvieron atrás. Muchos ya no sintieron el deseo de congregarse porque ya les había gustado quedarse en la casa. No, así estamos bien. ¿Sí? Dios lo permite. Y al final Dios permite las cosas, pero no, Dios no quiere que el hombre se quede estático. Sino que para eso dijimos que en hebreo tenemos que seguir avanzando, porque el evangelio, eso es, seguir para adelante, sin retroceso. Porque tenemos que avanzar, pero para salvación, dice. Así que, hermanos, usted y yo debemos de luchar a modo de permanecer en nosotros esa llama, ese fuego encendido, que nos hace tener esa fe y esa convicción de que un día Dios nos va a dar la victoria, un día vamos a ver esa luz al final del túnel. Porque quizás podemos estar viendo tinieblas, pero un día Dios nos va a mostrar esa salida. Pero eso es por la fe. Hay que creerle a Dios y a su grandeza. Versículo 9. Por tanto dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Allí les estaba hablando claro. Estos son para animar a este pueblo. No temáis, dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, a los habitantes o a los gigantes. Porque nosotros, dice, los comeremos como pan. Es que ahí están ellos animando al pueblo. No, nosotros vamos a acabar rápido. Va a ser pan comido esa batalla. Ni nos van a ver. Muchas veces así se dice, ¿va? Cuando hay un partido de fútbol entre un equipo grande y un equipo pequeño. No, es pan comido. Es como la selección cuando va con Canadá o con México. Rápido los derrotan. México sabe que va a traer ¿eh? Entonces, pero hay que luchar. Porque Dios no quiere que nos sintamos pequeños. Porque estos hombres se sentían como langostas, que no valían nada, que eran aplastados. Así se sentía el pueblo de Israel cuando el gigante Goliat le gritaba y le decía, ¿dónde está un valiente? Y nadie, hasta el rey. Qué miedo que tenía. No se acerquen, decía. Lo van a matar. Y cuando llegó David, ni creía Saúl, ¿verdad?, que David podía luchar. Y hasta le puso un gran traje de acero que ni dominarlo podía. Pero David fue honesto y sabía y dijo, yo nunca he peleado con estos trajes. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a luchar con el poder de Dios. No necesitaba ese traje. Y es que cuando usted está convencido que Dios le va a ayudar, no necesita llevar ese gran armamento. Porque el que lo defiende y el que ataca es Dios. Entonces así iba creído David, de que esa batalla la iba a ganar, porque Dios estaba con él. Porque él sabía que allí lo iba a entregar. Y por eso con esa gran seguridad le dijo al gigante, Dios te ha entregado en mis manos y te cortaré la cabeza. Y así fue. No fue David con su fuerza. No fue la espada, sino el poder de Dios la que luchó. Porque con la espada no hubiera hecho nada de David. Si la espada de Goliat medía más de 2 metros y David apenas medía unos 50 o unos 60, no podía. Pero el poder de Dios sí era grande. Y es que esa es la esperanza que usted y yo debemos de tener. Por eso debemos de luchar confiados de que la victoria Dios la dio. Versículo 9 estamos y dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. ¿Qué estaba diciendo? Que el amparo de Dios ya no estaba a favor del enemigo, sino a favor del pueblo de Israel. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está. ¿Quién está? Jehová. No los temáis. Entonces no le teman, hermano, al enemigo. No le teman a la enfermedad. No le teman al problema.
No le tema ese miedo de ir a la cárcel. Hace rato todos vamos ahí. Porque a todos los están agarrando. Pues ya dijo Bukele, hasta familiares y todos los que están relacionados ahí los va a llevar. Hay que ir a predicar. Hay un propósito de Dios. Así que, si vamos a ir, hay que hacer siempre lo que Dios nos manda. Si Dios no quiere, no vamos. Pero si quiere, hay que ir, pero hay que hacer el trabajo para Dios. Pero si estamos confiados en Dios, difícilmente nos van a tocar. Por eso creámosle a Dios. No le creamos a la aflicción que el mundo nos mete. Porque el que se encarga de la mentira es el diablo. Bien, terminemos ahí en el versículo 10. Entonces dice, toda la multitud habló de apedrearlo. ¿Se acuerdan de que a Pablo así le pasaba? Y así en todos los estudios hemos visto cómo en todas las ciudades ha sido apedreado. Ahora aquí están diciendo esto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, apedreémoslo. Como que estos están diciendo que los vamos a luchar, que vamos a vencer. Pero porque ellos sabían en quién habían creído, por eso hablaban así. Y así como usted habla y yo hablo, así es la fuerza que Dios nos ha dado y la convicción de la fe, de lo que hemos creído, que si vamos a vencer, vamos a vencer. Pero si yo hablo con temor, no, ya me derrotaron, yo voy a salir derrotado. Y estos estaban enojados ya porque estos hombres estaban diciendo, esos no son nada, los vamos a destruir. Así decía Josué y Caleb. Y por eso que ellos dicen que hablaron, ahí dicen en el 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿No les parecía que ellos estuvieran convencidos de haber creído en un Dios poderoso? Y que ese Dios los iba a salvar. Y que ese Dios le iba a entregar al enemigo en sus manos. Por eso los querían apedrear. Entonces dice ahí mismo en el 10, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Allí está el punto. ¿Qué estaba diciendo ese pasaje ahí? Que Dios se mostró apoyando lo que estos hombres estaban haciendo para motivar al pueblo, que no se desanimara. Por eso es que usted y yo debemos de motivar a los demás, pero no con palabras de hombre, sino con palabras de Dios. Porque el ánimo lo da la palabra de Dios, el poder de su fuerza. Lo que yo hablo, usted habla, a veces no sirve. Pero si yo hablo palabra de Dios, esa palabra sí cuenta. Porque esa palabra tiene poder. Esa palabra nos puede levantar el ánimo y así destruir el miedo que el enemigo ha metido en cada uno de nosotros. Por eso no hay que temerlo. Por eso dije ya que en el Evangelio de Mateo dice que no hay que temer a los que están hablando de matar, de destruir, pero hay que temerle al que destruye el alma y lo puede mandar al infierno, ¿ok? Jesús, nuestro Señor. Así es que dice allí el versículo 11, dije que para terminar el 10, pero a veces así digo, no termino. Sigamos con el 11, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ahí está hablando Dios. ¿Y esto por qué tienen miedo? ¿Por qué no me creen? Si tanto que les he enseñado que yo he derrotado al enemigo. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo, dice, no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos no le creyeron. Ahora dicen el 12 que los va a herir. Los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré, le dice a Moisés, sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O era otro pueblo que quería ser Dios ya. ¿Por qué? Porque ese pueblo ya estaba Dios a punto de sacar la ira. Cuando se logra el punto de la ira de Dios, es difícil. Difícil detener la mano de ira, la destrucción o el fuego que viene sobre aquel que le ha causado esa ira. Por eso usted y yo, en ningún momento tratemos de dudar del poder de Dios, porque eso puede llegar a irar a Dios. Porque usted después de creer, o yo después de creer, ya estoy dudando. Y eso no le agrada a Dios. Pero ahí dice el 13 que Moisés empezó a orar por el pueblo y a decirle, no, la gente te va a criticar, Señor, decía, porque van a decir que no fuiste capaz de pasar ese pueblo.
Y así fue que se detuvo la mano de la ira de Dios. Y ya no lo destruyó. Así es que hay que clamar a Dios por misericordia. Pero recordemos que sobre todo está un mediador, que es Jesús. Que a Él tenemos que clamarle para que Él interceda por nosotros. Bien, para terminar, había una historia de un águila que un cazador la tomó presa, le cortó las alas y la tiró en un gallinero. Así es que ese águila se sentía como gallina, que no podía hacer nada. Y después llegó alguien y le pareció, el águila lo conoció y es un águila, lo voy a comprar. Y lo compró. Y cuando lo compró, dice de que hizo lo posible por hacerle crecer las alas. Y este águila le crecieron las alas y voló, se fue libre. Y dice que de agradecido fue y capturó una liebre. Y dice de que cuando capturó esa liebre, dice que se la llevó al amo que lo rescató. ¿Qué es lo que tuvo ese águila? Tuvo agradecimiento. Este hombre me rescató. A usted y a mí Dios nos rescató a través de Jesús en esa cruz de Calvario. Hay que ser agradecido. Pero dicen de que allí estaba también una zorra. Eso hay en todos lados. Y las zorras siempre han sido mentirosas. Entonces quería engañarlo, quería meterle cizaña. Y dice que le dijo, mira, no le lleves esa liebre a ese que te rescató, llevársela al que te capturó. O sea, la liebre siempre, la zorra siempre era envidiosa. Y siempre quería que el águila no estuviera libre, sino que quería que volviera al que lo capturó para que nuevamente lo capturara. Y es que eso es lo que hace el enemigo. Mentir. Decirle, mira, no hagas esto. ¿Por qué? Porque lo bueno no le gusta. Porque así le dijo la zorra, le dice, ese que te rescató ya es bueno, le dice. Va a seguir siendo bueno, pero el otro tal vez lo transforma. Aquí con medias verdades quieren convencer al que ha creído. Y ese es el cuidado que tenemos que tener usted y yo, de no dejarnos engañar, porque el enemigo a eso vino, a engañar, a matar, a robar, a hurtar, a destruir las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero para que no nos pase eso, nosotros debemos de estar confiados en quien hemos creído. Así es que ahí está la palabra, hermano. La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, esta tarde. Agradecidos con usted, Señor. Estamos delante de su presencia, clamando, Señor, por esa necesidad, por esa sanidad, Señor, en aquellos que están necesitados, Señor. Le pedimos que obre, Señor, que sea usted contestando esa petición de aquellos que necesitan esa sanidad. Ahora, Padre, oramos, Señor, para que sea usted fortaleciéndonos, para que no hayan dudas, Señor, en esa convicción de nuestra fe en lo que hemos creído, en su poder y en su palabra, Señor. Porque para eso nos redimió, Señor, por su sangre en la cruz del Calvario. Usted nos compró, Señor, y limpió nuestros pecados y nuestra cruz. Por eso, Señor, le damos gracias y pedimos que sea usted, Señor, obrando, fortaleciendo nuestra fe, Señor, ayudándonos, Señor, en esas debilidades, Señor. Por eso le damos gracias, Señor, y clamamos ahora por aquellos que nunca han conocido a Cristo y que nunca le han recibido como su Salvador personal. Si hay amigos a través de las redes, a través de este sonido, donde quiera que haya alguien y esté escuchando, pedimos, Señor, que sea usted tocando esa mente, ese corazón, para que puedan entregar su vida a Cristo. Si hay alguien que nunca le ha recibido como su Salvador personal, esta tarde usted puede hacerlo, repitiendo después de mí esta oración de fe, diciendo, Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta tarde, por esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, este inicio de esta nueva semana, Señor, en el nombre de Jesús, que sea
de gran bendición para cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, y le pedimos que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, y le decimos, Señor, que nos vamos de este lugar, mas no de su presencia. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado.